Voy a invitar ahora al doctor César José Herrera, Fellow del Colegio Americano de Cardiología, Fellow del Colegio Americano de Médicos, actual director del Centro de Diagnóstico de Medicina Avanzada y Telemedicina de Santo Domingo. También es profesor clínico asociado del Albert Einstein Medical College. El doctor Álvaro Nickmeyer lo invito también a nuestro panel. Él es presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Voy a invitar también al doctor Adalberto Quintero, es fellow del Colegio Americano de Cardiología y el presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Y el doctor Luis Alberto Soler es máster en VIH y especialista en gestión estratégica y actualmente es el coordinador de gestión del riesgo de la cuenta de alto costo. Así que, doctor Fernández, queda usted también con otro brillante panel. Bueno, buena la frase suya con la que cierra usted su intervención, doctor. Darle lo que funciona a todos los que lo necesitan. Pareciera esto dentro de un contexto político lo más democrático y equitativo que uno pueda encontrar en cualquier parte. Pero eso a veces no funciona, ¿no? Esos elementos así como teleológicos a veces caen en esos terrenos en los que ese desequilibrio definitivamente no es posible. Sin embargo, vamos a tratar justamente aquí, dentro de un contexto en el que sabemos que se puede, incluso el mismo nombre del panel lo dice, un continuo evitable. ¿Qué nos falta? Justamente, volvemos otra vez, diagnóstico, elementos de... generalmente se hipertrofian los componentes de la intervención cardiovascular desde el marco terapéutico. Obviamente cada vez encontramos más elementos de diagnóstico, muchas más imágenes, obviamente más intervencionismo, muchos menos componentes invasivos o mínimamente invasivos, elementos que nos garantizan la sobrevida, la atención inmediata, los drones que llevan el día, todo ese componente está a la orden del día. Sin embargo, dentro de este continuo evitable nos faltan los elementos que ya habíamos hablado acá. ¿Qué le falta a una sociedad para que entienda definitivamente que tiene que deslizarse dentro de ese equilibrio por el campo de la prevención y naturalmente de la intervención efectiva en estos campos? Y empezamos por usted, doctor. Mire, lo que nosotros pensamos desde, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, es que hay mucho recurso en muchos países y hay mucha falta de coordinación en lo que se puede entregar esos recursos. Nosotros, por ejemplo, con el programa HEARTS, lo que hacemos es fuimos a La Rioja y hablamos con la gente que hace atención primaria y le dijimos, ¿cuáles son los medicamentos que ustedes están recibiendo? Y le dicen tal, tal y tal. Bueno, ¿por qué no hacemos un algoritmo de el uso de esos medicamentos, que son los medicamentos que usted ya tiene, que ya accede a esos medicamentos? ¿Cómo hacemos para lograr que se diagnostique más en la población la hipertensión arterial? ¿Cómo hacemos para que haya menos pérdida de los pacientes? Entonces yo lo que creo es que el tema de articulación de los esfuerzos es una parte muy importante que hay que considerar. Articulación. Por lo menos en la Argentina, donde realmente si uno ve el gasto en salud es muy alto. Nosotros tenemos un altísimo gasto en salud y un mal resultado en la implementación. Entonces, si uno saca el componente corrupción, que puede estar en es decir, si uno saca ese componente, quiere decir que somos malos implementadores y que tenemos que reconocer que hay una ciencia, que es la ciencia de la implementación, que lo superan los médicos comunes, nos superan nosotros clínicos. Necesitamos la articulación, por ejemplo,
con los médicos sanitaristas. Los médicos clínicos le tenemos cierta aversión a los médicos sanitaristas. Los sanitaristas nos miran a nosotros como solamente causantes de gastos. Entonces hay que articular y aumentar la actividad conjunta. Y simplificar, hay que hacer las cosas más sencillas. Las cosas más sencillas y, obviamente, articular. Y usted acaba de decir algo que es, sin duda, retador. Articularnos empezar desde adentro de los equipos de salud. Importante tema ese. Tanta intervención, tanto desarrollo, tanto journal que habla justamente sobre nuevos hallazgos y demás, pero uno encuentra pues que cada vez, por más intervenciones que haya, por más medicamentos, por más moléculas, las enfermedades cardiovasculares definitivamente, yo sé cuál va a ser la respuesta, pero las enfermedades cardiovasculares siguen ahí. La modificación es muy escasa desde el punto de vista epidemiológico. Yo sé cuál va a ser la respuesta, pero ¿por qué nos está pasando eso, doctor? Bueno, nosotros, digamos, creo que compartimos en Latinoamérica una realidad común, es que tenemos dificultades económicas y dificultades de implementación. Pero si yo pidiera un ministerio para mejorar la salud cardiovascular, pediría el de educación y el de transporte y obras públicas, no el de salud. Porque por más que los médicos tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer, le decimos a la gente, yo a mis pacientes les digo que hagan actividad física, pero a veces me dicen, no tengo dónde andar en bicicleta porque me pasan los autos por arriba, o salgo a caminar por el barrio y me roban, me tiran al piso porque... Sí, claro, que no hay condiciones. Y nosotros por medio de decretos tenemos implementado merienda sana en las escuelas, tenemos implementada la captación obligatoria de hipertensos y diabéticos, medicación gratuita para ellos, pero nos falta educación en la población y nos falta infraestructura para poder lograr lo que creo que los médicos tenemos claro que necesitamos. Gracias, doctor. Sí, yo tengo como tarea, como trabajo, pues para completar el sueldo de este sector de la salud, el trabajo de periodista. Y en un periódico que se llama El Tiempo, tengo la tarea de titular, hago títulos. Si yo mañana titulara que en un panel internacional alguien dice, a la salud cardiovascular le sobra un Ministerio de Salud, Herrera, ¿eso estaría bien? Bueno, habría que ver cómo se interpreta, porque yo diría en este título uno dice, hay un continuo evitable, yo diría, bueno, es un continuo postergable, porque el paradigma no es no morir, ¿no? Tiene que volver, claro. Evitar la mortalidad cardiovascular precoz. Evitar el impacto. Y entonces yo diría que para prevenir, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero ¿quién va a regular los pacientes complejos, la medicación de alto costo, las técnicas de alto costo? Perfecto. Y bueno, ahí se precisa un Ministerio de Salud. O sea, hacen falta los otros ministerios. Y claro, todo depende desde dónde abordemos el tema. Si bien creo que lo más importante a nivel poblacional es, por ejemplo, si nosotros disminuimos todos sabemos, disminuimos la sal en la dieta de toda la población, vamos a tener un enorme impacto en la salud, probablemente mayor que la política antitabaco. Perfecto. Pero si algún día yo tengo un infarto, quiero que me atiendan y me atiendan bien. Y que lo atiendan en un hospital de alta tecnología y no en un aula de escuela. Y que haya un hemodinamista muy entrenado y que me vaya muy bien con esa enfermedad. Volvemos otra vez, el equilibrio, el justo equilibrio entre una cosa y otra, y obviamente no pensar
porque es que también a veces pensamos que es que les están sobrando tecnología y demás. Esa es necesaria, pero en su justa dimensión. Doctor, nos creímos el cuento hablaba ahorita con Jaime Calderón, un saludo Jaime, yo siempre le aprendo. ¿Será que nosotros los médicos y desde el sector de la salud nos comimos el cuento de los antibióticos? Que definitivamente ahí podíamos prolongar, etcétera, etcétera, y dentro de ese contexto hemos pensado que el componente de la prevención y el equilibrio de la promoción del bienestar es un aledaño a nuestra tarea como especialistas, profesor. Voy a tomar la pregunta de los ministerios que sobran o que faltan para decirte que faltaría, quizás sobran algunos, pero faltaría el Ministerio de Mediación. Yo creo que es importantísimo. Porque yo no creo que falten tantos ministerios ni nada, sino sobran es ministros y funcionarios. Pero bueno, voy a hablar de un ministerio Dominicana. de la mediación, un ministerio de la articulación. Exactamente. Yo vengo aquí a aprender, gracias por la invitación. Yo tengo poco tiempo viviendo en Dominicana, pero creo que tengo una visión un tanto optimista. Yo creo que la mediación, los médicos no nos entrenaron en las escuelas de medicina ni en los fellowships para pensar en salud pública. Correcto. Nos entrenaron para atender enfermos. Y tal como Daniel mostró en esa diapositiva tan prácticas y reales, estamos metidos en esto, seamos investigadores o no, epidemiólogos o no, porque vemos todos los días el problema y somos sensibles a nuestros pacientes, ¿no? Entonces yo creo que si encontramos una manera de cómo mediar todas esas ideas brillantes, de que a un clínico se le ocurre estudiar cuántos gramos de sal o esa fórmula que tú citaste hace un rato de que, o el endocrinólogo fue que lo dijo, de que aún sin ser obesos los colombianos tienen tal porcentaje de probabilidad. Exacto. Esas cosas son increíbles a nivel clínico, pero ¿cómo articulamos eso en el medio de un contexto tan complejo como es políticas públicas, acceso a medicamentos? Entonces un ministerio de mediación es fundamental. Dadas las características culturales de nuestros países, que no se ha hablado hoy aquí de los aspectos culturales, ¿no? Claro. Que es fundamental. Yo creo que la mediación para que esa comunicación ocurra es lo primero, ese es el primer paso. De ahí sale la educación, de ahí sale el aspecto transnacional, de ahí sale la medición, medir, y luego políticas, y ya la última diapositiva de Daniel, el optimismo, ¿no? Claro que los aspectos culturales, es que lo decía, uno habla de disminuir la sal, ¿no? Un asado uruguayo sin sal. Aspectos y culturales, sin carne roja. Sí. Doctor Quintero, hay un ranking de órganos que definitivamente nos tiene como preocupados, o mejor, que nos tiene invadidos. Y el corazón, sin duda, pues está bien rankeado desde el punto de vista social. Enfermarse del corazón incluso tiene algún componente ahí como de impacto, o enfermarse del cerebro. Si uno está enfermo de la próstata, mejor se calla. Sí, hay órganos que están mejor rankeados en el cuerpo. Y obviamente así también, por el impacto que tiene desde el punto de vista social, desde el punto de vista epidemiológico, obviamente sus afectaciones. ¿Por qué cree usted, vuelvo otra vez a insistir, que nos falta tanto en un país como este que ha hecho mucho esfuerzo para tratar de tener tecnologías y demás, digamos, a la orden del día? ¿Por qué fallamos tanto en el componente de la prevención? Hablemos de lo cultural, hablemos después, y más o menos mirar para tratar justamente que entre todos tratemos de apuntar hacia donde nos dice el doctor Piñero con el asunto de su propuesta, porque es que son bonitas, pero a verdad articularlas y llevarlas a la práctica son tan difíciles. Bueno, yo empezaría primero con unos números. En Colombia y en el mundo son muy parecidos. El principal asesino, ya lo dijeron, es la hipertensión. Sí. 10 millones de muertes por año o más. 200 millones de incapacidades por hipertensión. Y apenas se conoce el 43% de los hipertensos en el mundo. Y de los que están diagnosticados, las tasas de control son buenas y superan el 25%. O sea, es un problema terrible. Colombia no es ajeno a esas circunstancias. Okay. La enfermedad coronaria, desafortunadamente Colombia es líder en números en toda Latinoamérica. De cada 100.000 habitantes, 120 tienen un evento coronario. De lejos superamos a Ecuador y otros países que están en 30, 40.
Y falla cardíaca, que es una enfermedad de alto costo, ni siquiera está en la cuenta de alto costo de Colombia. Ni siquiera la han mirado como un problema. Entonces, y hay recursos del sistema de salud, pero se distribuyen mal, están más repartidos. Entonces, la solución obviamente requiere que sea algo integral, pero si yo tuviese que hacer algo, yo empezaría por lo básico, caracterizar la población. Debería ser obligatorio una estrategia gubernamental, obligar a todos los aseguradores que tienen el control de la población, en conocer el 100% de la población, porque si identificamos esa gran cantidad de hipertensos que no lo saben, si detectamos los de falla cardíaca que no lo saben, a los coronarios tempranamente, caracterizándolos con herramientas muy sencillas, muy baratas, valen 1.200 pesos a un individuo en Colombia. Si llegamos a los 48.200.000 habitantes que tenemos y localizamos no solamente enfermedad cardiovascular, se aprovecha la estrategia para conocer vacunas, odontología y todo lo que está ya en un plan que el Ministerio tiene, eso nos daría el primer paso. Eso sería como lo que yo haría, y eso tenía que ser un Ministerio de Salud el que lo lidere, porque es una política pública, pero no se hace en su medida. Gracias, doctor. ¿Qué se necesita para que una enfermedad, una alteración, un trastorno forme parte de la cuenta de alto costo? Bueno, es para un amigo. Para que una patología haga parte de la cuenta de alto costo, tiene que cumplir básicamente el criterio de que sea identificable, sea intervenible y se pueda modificar el desenlace que tenga. Por supuesto que tenga una implicación también desde el punto de vista financiero para el sistema, y la falla cardíaca, por supuesto, es una patología, y por eso hablábamos del título de este panel, que es un continuo evitable. Por supuesto, cada una de esas complicaciones Formarían de altísimo parte. costo, Claro, tendrían que entrar a formar parte de la cuenta de alto costo. Y cuando hablamos de pluripatologías, porque cada vez que tocamos estos temas, hoy nomás hablábamos de obesidad, diabetes, dislipidemia, hipertensión, falta artritis reumatoide, faltan enfermedades neurológicas, que serían pluripatologías, y por supuesto generan unos costos muy, muy altos para el sistema. Pero hay que buscar el origen de cuáles son esas condiciones clínicas. Y en la cuenta de alto costo en este momento están incluidas esas patologías. Por supuesto habrán otras que enmarcadas, claro. y la falla cardíaca pues es uno de los resultados finales de este continuo. Ok. La hipertensión no tiene la retórica de la crisis, ni tampoco tiene el drama de la deformidad, ni la angustia del dolor. Por eso, pues, no pasa nada. ¿Por qué razón? Es decir, mientras no exista, mientras no duela, uno no consulta. Mientras no sangre, pues uno no va. Mientras uno no se vea enfermo, pues naturalmente, ¿como para qué? Dentro de esta estrategia que usted plantea, doctor, dentro de todo este componente, ¿qué tendríamos que hacer para... es decir, hay gente que piensa que ir al médico es para enfermarse, y naturalmente incluso hay pacientes a los que uno les dice, no, pues usted está bien, protéjase. Entonces, ¿qué le dijo el médico? No, es malo porque no me formuló nada. Entonces, la pregunta es, dentro de este componente de sus propuestas, digamos, la herramienta fundamental para que entendamos que potencialmente esto, identificarse como hipertenso, medirse la tensión, controlar, es un elemento de favorabilidad para el bienestar en un componente cultural en donde definitivamente mientras no nos sintamos enfermos, pareciera definitivamente que no nos interesa la intervención. Profesor. Mire, yo le voy a contar, lo que yo presenté es más el plan estratégico. Okay. Ahora le voy a presentar la logística. Okay. La Argentina es un país federal. Tiene 23 provincias, incluido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 23 ministros de salud, y la salud es autónoma en cada provincia. Es decir, el Ministerio de Salud es rector en salud, pero no puede decir qué hace en cada provincia. Entonces nosotros, con el Ministerio, además, y si quieren hablemos de la política argentina, tenemos la grieta entre los que son más macristas y los que son más peronistas o kirchneristas. Entonces la experiencia... ¿Están polarizados? Estamos bien polarizados. La experiencia nuestra es... Como aquí.
Y sí, como casi todo el mundo. Si no hablemos de Estados Unidos, los que están con Trump y los que están en contra de Trump. Pero nosotros trabajamos, la Secretaría de Salud, Ministerio de Salud, es central y depende de Cambiemos, digamos. El grupo es Cambiemos. La provincia de Rioja es una provincia peronista. No hubo ninguna grieta en el trabajo conjunto. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que el 40% de los argentinos son hipertensos, de los adultos. De modo que la ministra de Salud de La Rioja lo primero que hizo fue digitalizar el sistema. Es decir, segundo, los actores principales son los centros de atención primaria, los CAP. Eso. Tercero, los médicos son importantes en el sistema, pero son tan importantes como las enfermeras y como los trabajadores de salud. Cuarto, no esperamos que la gente venga al CAP. Salieron a buscar a los pacientes, a buscar uno por uno los pacientes en terreno y poder cargarlos en una tablet y saber que esa persona es hipertensa. Ya la tenemos identificada. Ya le dijimos, venga al CAP que le vamos a dar los medicamentos. Cuarto, sabemos qué medicamentos tenemos y hacemos un algoritmo con esos medicamentos, que es lo que provee el Estado Nacional. Si usted tiene amlodipina, le da amlodipina. Si usted tiene hidroclorotiazida, le da hidroclorotiazida. Cuarto, proponemos iniciar el tratamiento de la hipertensión arterial no solo con medidas higiénico-dietéticas, sino iniciar precozmente el tratamiento farmacológico y precozmente con medicamentos dobles. Buena noticia, Organización Mundial de la Salud ahora aceptó como medicamentos esenciales combinaciones fijas de drogas, telmisartán más hidroclorotiazida, telmisartán más amlodipina, lisinopril más amlodipina, lisinopril más hidroclorotiazida. Eso es importante porque los estados van a poder comprar estas combinaciones de drogas. Entonces, captamos al paciente, empoderamos al paciente, empoderamos a la enfermera, empoderamos al trabajador de la salud, le brindamos un algoritmo que la propia región crea, no se la damos nosotros, no le decimos tiene que darle telmisartán, porque a lo mejor esa provincia no recibe telmisartán. No le podemos decir, vaya, porque el lisinopril en Argentina es poco popular, entonces ¿por qué le vamos a hacer lisinopril? Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que Kaiser Permanente, con la asociación lisinopril, hidroclorotiazida, drogas viejísimas, baratas, fáciles de administrar, lograron 80% de control de la hipertensión arterial. Hacia ahí tenemos que ir. Algoritmos sencillos, simplificados, empoderar a la gente, la que toma la presión. Vamos por los equipos digitales de toma de la presión que posibilitan que cualquier enfermera, cualquier trabajador de la salud puede tomar muy bien la presión arterial y ese es el camino. Algoritmos sencillos y trabajar con los médicos de atención primaria, que no es atención primitiva de la salud, es buena calidad de atención a nivel de atención primaria. El alto riesgo, y como dice Álvaro, es cierto, no tenemos pensamiento binario. Hay que tener hemodinamia, hay que tener angioplastia primaria. Los dos focos del Ministerio de Salud de la Argentina en cardiovasculares son hipertensión e infarto agudo de miocardio. Usted lo dice, la logística parece sencillo, un algoritmo sencillo y obviamente la intervención. Que no venga el hipertenso, sino que vamos al hipertenso. Ponerle cara, identificar, darle, digamos, un carácter, personificar, digamos, la patología en este caso, ponerle número, digitalizar. Parece simple. ¿Por qué los médicos en Colombia, doctor Quintero, los cardiólogos y los equipos de cardiología no vamos donde los hipertensos? Esa pregunta me la hago yo todos los días. Precisamente, ayer tuvimos un panel de discusión con el mismo público, brindando herramientas y estrategias como recomendaciones de la Sociedad Colombiana de Cardiología para buscar el mejoramiento del control de la hipertensión arterial. Y muchas del doctor Piñero nos comentaba fueron recomendaciones. Me siento mal, no solamente los cardiólogos, los médicos en general, para hablar de equipos.
Y eso tenía que ver, una recomendación tenía que ver con ese tema. Se propuso algo que llamamos la visita domiciliaria, que es un funcionario que algunas veces ya lo tienen, que es una trabajadora social, un auxiliar de enfermería o incluso un bachiller, para que ese funcionario tuviese una responsabilidad muy importante, que es tocar la puerta del individuo, hacerle una serie de evaluaciones. Una de ellas es tomar la presión con un dispositivo automático o manual si está entrenado para hacerlo, pruebas rápidas como glucometrías o lo que le requiera o se le entrene para ello, encuestas de calidad de vida y de otras variables médicas para evaluar la condición clínica del paciente, conteo de tabletas para vigilar la adherencia del medicamento, porque es un problema serio que depende del paciente y no del sistema de salud, que generen alertas, entrega de medicamentos a domicilio. O sea, si un paciente ya está en un esquema de 3, 4, 5 meses con una fórmula continua, no es lógico hacerle gastar recursos de transporte para ir a buscar el medicamento, sino llevárselo, y generar alertas sanitarias en la casa del individuo que puedan derivar a una consulta prioritaria o una toma de decisiones. Es un pilar fundamental ese, llegar hasta la casa del individuo, pero no existe en Colombia un ejemplo para mostrar, no existe. Hay cosas muy tímidas que se acercan, pero no lo hay. Ojalá fuera una política Me pública. devuelvo aquí, doctor Piñeiro, para que la logística que usted nos plantea es absolutamente simple, pero por encima de todo lógica. ¿Cuál es el estímulo para esos equipos? Porque es que yo empezaría, doctor Quintero, pues obviamente para completarle, soplándole aquí, diría, porque es que eso no lo pagan. Eso no tiene ningún beneficio para los equipos. Y obviamente se considera, y usted acaba de utilizar, profesor Daniel, acaba de utilizar una palabra que pareciera que no es importante o que es secundaria, pero es de verdad. Nosotros incluso desde algunas instancias, me ubico a veces en ellas, consideramos que la atención primaria es primitiva y es de segundo nivel, y obviamente nos descalifica muchas veces dentro del rigor y esas pirámides, digamos, de profesionales en las que a veces, en esas cúspides de esas pirámides profesionales en las que a veces nos ubicamos los médicos, que pensamos que se derrumban o que potencialmente se desdibujan yendo a la casa. El estímulo a los profesionales, profesor, aparte, pues naturalmente es el componente misional de ver a nuestros pacientes sanos y con la atención controlada, ¿cuál es? Yo creo que culturalmente los médicos estamos preparados para ver enfermos, nos gusta ver enfermos. Los ateneos, cuanto más enfermo es el individuo, mejor, y cuanto más rara la enfermedad, más nos interesa, y eso lo vemos en los congresos. Mire este caso tan bonito. Claro. Y además en los congresos, si uno pone algo de salud pública, sabe que va a haber 20 personas. En cambio, si pone la genética, la miocardiopatía hipertrófica, y el Brugada es una cosa, el Brugada es la maravilla más grande del mundo, porque el Brugada, lo invitamos a Brugada, divino. Es necesario esa medicina. Claro. Pero la medicina, entonces, hay que ser claro. Primero que, y se dijo también acá, la formación médica tiene que cambiar. Tenemos que entender que nosotros somos profesionales al servicio de la población, no la población al servicio de los antecedentes nuestros. Segundo, ¿quién llega a profesor? Y llega a profesor el que hace las cosas más complejas, no el que hace las cosas más sencillas. Entonces, eso es lo aspiracional, pero en el aquí y ahora, las enfermeras les gusta atender a los pacientes sanos. Los trabajadores de la salud en la Argentina les gusta atender. Entonces, en el centro de atención primaria, donde yo estuve, en La Rioja, 2.000 kilómetros de Buenos Aires, es un grupo de médicos, de enfermeras, involucrados en la atención primaria. Ellos eligen sus propias autoridades, y cuando yo dije, ¿quién es el encargado del centro de atención primaria? Es una enfermera. Y uno dice, ¿pero cómo una enfermera? No es un médico, es un tipo importante, va a ser una enfermera. No, ¿y quién lo eligieron? Lo eligieron el grupo que está ahí, las enfermeras, los trabajadores de salud y los médicos. Entonces,
Yo creo que hay que empoderar a la gente de este trabajo. Hay que empoderar a la Argentina, una enfermera no puede medicar a un paciente hipertenso, eso hay que cambiarlo. Con un algoritmo simple se puede cambiar. En insuficiencia cardíaca, y hablo de la medicina basada en la evidencia, en insuficiencia cardíaca, publicado en el Lancet, está un estudio que se hizo en mi país, donde simplemente una enfermera se comunicaba telefónicamente con el paciente. Le decía, ¿se pesó? Sí. ¿Cuánto aumentó? 2 kilos. Ah, no, ojo, aumentó 2 kilos. Tiene que aumentar el diurético. ¿Tiene fatiga? Eso disminuye las reinternaciones y disminuye la mortalidad. Trabajo que no implicaba a los médicos. Nosotros tenemos que saber que tenemos que tener pensamiento estratégico, pero también tenemos que aceptar trabajar con el equipo de salud. Porque para nosotros es difícil trabajar en equipo. Tenemos que aprenderlo. Importante, muy valioso aporte. Cuando uno habla del Uruguay, uno a veces dice, no, es un país en el que vive uno, mejor dicho, ¿cómo es vivir en un país en el que hay más vacas que personas? En el sentido del número. Entonces uno dice, es un problema de dimensión del país, que cómo llegar a 48 millones de colombianos. Nosotros tenemos una población grande, todavía no hemos sido capaces de contarla. Cada vez hacen un censo, entonces suben y bajan, en fin. Pero el Uruguay podría ser un departamento nuestro, una provincia nuestra. Incluso podría ser la mitad de nuestra capital en cuanto a población. Las estrategias, este tipo de componentes en un país en donde esto podría ser un poco más fácil, ¿cómo es? O sencillamente no es un componente de dimensiones como a veces lo vemos aquí, de llegada, sino también un componente cultural como lo vemos de manera genérica, doctor. Sí, Uruguay es un país bastante simple de manejar en lo poblacional y en lo geográfico, pero bueno, también tiene dificultades de que también al ser un país chico, con un mercado chico, también hay menos dinero. Entonces, pero para la atención primaria tenemos una realidad distinta que Colombia, una realidad distinta que Argentina, porque yo agarro el auto, lleno el tanque, manejo 500 kilómetros y si no doblo me salgo de Uruguay. Tengo que llevar pasaporte. Sí. No pasaporte no porque es Mercosur, pero de norte a sur 500, de este a oeste de haber también otros 450, 500, y entonces no hay accidentes geográficos importantes, son 3.440.000 habitantes y tenemos muy medicalizada la salud, o sea, tenemos muchos médicos, entonces el sistema es parecido al colombiano, por lo que estaba hablando con ustedes, es una salud socializada y estamos parecidos a Argentina en que se han puesto metas, sobre todo vinculadas a control de factores de riesgo, diabetes, hipertensión, a reperfusión en el infarto, por lo cual los prestadores de salud que cobran una cápita por cada paciente, si cumplen con la meta, reciben más dinero. Y el mayor estímulo en el mundo moderno es el dinero. El dinero, claro. Entonces, no es nada... a un administrador de salud no le importa mucho si yo le digo que si trato la hipertensión de acá a 15 años va a gastar menos. No entiende. Sí, señor. Pero si le digo que si capta los hipertensos y los trata, le voy a pagar un 10% más por la cápita, están todos identificados y tratados. Claro. Son medidas a corto plazo. Y bueno, tenemos ese estímulo, pero por eso yo decía que nos falta el componente poblacional de educar, porque el hipertenso que se siente bien va al médico y le dice si tiene 150, 90, tiene que comer sin sal, pero yo me siento bien, ¿por qué voy a hacer eso? Es más, como sin sal y estoy decaído y si me dan un antihipertensivo no me puedo levantar. Entonces falta educación. Educación, importante eso.
La República Dominicana, nosotros no somos parecidos en este componente Caribe, el asunto, como que ligeros pues, bajo ciertas cosas. Pues obviamente a veces pensamos que bailamos mejor o bailan mejor la bachata que ustedes, etcétera. Sí, pero digamos en esencia, desde el punto de vista, si se quiere, epidemiológico, somos parecidos. Y más en ese componente Caribe, en donde somos un poco disolutos, somos como dispersos, uno no va. Es más, en nuestras zonas, en nuestra región, las costas, sí, tienen unos niveles, tienen unas cifras mayores, sí, obviamente de toda, pero definitivamente tienen mayores componentes desde el punto de vista racial, si se quiere, o también cultural, con hipertensión. ¿Cómo enfrentar eso? Eso que la cultura, es decir, a nosotros, como muy caribes, no nos interesa, estamos bien, no nos preocupa el asunto, etcétera. ¿Cómo cambiar esos elementos culturales para mirarlos dentro de un componente de desenlaces que le apunten justamente hacia dónde debemos ir? Problema complejo. Una media isla que tiene 50.000 kilómetros cuadrados y tiene 7 aeropuertos internacionales y tiene 1.9 teléfonos celulares por habitante, y recibe claro. 7 millones de turistas al año, sí. Y todas las estadísticas que te pueda dar, apenas hace 2 años que sabemos cuántos hipertensos hay en Dominicana. Claro. Hace 2 años. Claro. Entonces, el primer problema es que no sabemos. Hay que medir. Y luego educar a la gente. Si usted se sienta con un paciente asintomático y le dice que tiene que hacer esto y esto y esto por tal razón, ¿pero por qué? Usted dice, pero mire, su esposa va al ginecólogo. O sí, doctor, todos los años hacerse el mamograma del Papa Nicolau. Lo mismo usted tiene que hacer. Entonces, los problemas educacionales y los desafíos son iguales. ¿Qué ventaja tenemos nosotros que ustedes no tienen? Bueno, el tamaño, una población más pequeña, claro. Mucho más homogénea, pero muchísimo más homogénea. Pero tenemos un problema de estructura organizacional de la salud, que hace un rato ustedes dijeron que ya cumplieron esa parte. Estamos en eso. Apenas tenemos 9 años de seguridad social, con 50% de la población enrolada en planes básicos no más. Entonces, yo creo que aquí sí viene el tema de salud pública, fundamentalmente. Yo creo que a una persona que le eduquen que no ponga sal en la mesa, eventualmente lo hará. Pero si usted va al restaurante, al chinchorro, a la fuente de soda, como dicen ustedes, donde sea, hay 10 saleros por mesa. Eso es lo primero que la gente hace. En los hospitales. Entonces yo creo que la combinación de saber dónde estamos y la implementación basada en la cultura va a ser fundamental. Hasta que eso no ocurra, podrás tener 14 antihipertensivos, 15 clases diferentes, pero si no llegas a ese punto del paciente que va a tener la opción de tomar el medicamento, no vamos a adelantar. Perfecto. Hemos medicalizado mucho esto y obviamente todo el componente, el impacto, pues sin duda se ve cuando se habla ya, digamos, de la acción terapéutica directa. Hay una pregunta que pues se la hago aquí entre casa, doctor Quintero. Espera a ver cómo la redacto bien, que no suene fea. ¿Qué tanto pesan en este tipo de desequilibrios las acciones de la industria farmacéutica? Muchísimo. Puede redactarla también la respuesta, tranquilo, profesor. El silencio lo dice todo. No, yo lo hablaba precisamente en una cena con el doctor Calderón, M. Calderón, de ese tema. La influencia de la industria farmacéutica en las decisiones diarias del médico en los últimos 40 años ha sido demasiado fuerte, impresionante, hasta el punto de que ha impuesto modalidades de medicamentos, enfermedades nuevas que de pronto ni siquiera existen, políticas de salud han bloqueado otras y algo tan importante como el cambio de estilo de vida en este momento pasó a un segundo plano y el protagonismo lo tienen los medicamentos. Hablando de hipertensión arterial o de diabetes, de cualquiera, la evidencia es tan fuerte en cambio de estilo de vida, en impacto en milímetros de mercurio de la presión arterial, quitar la sal, hacer ejercicio, bajar de peso. Pero en este momento todas las conferencias, todas las actividades académicas se enfocan en la terapéutica farmacológica y hemos querido hacer mucho énfasis en todas nuestras actividades recientes en la importancia de volver a la prevención primaria, recuperar ese espacio que se merece
la prevención en términos de cambio de estilo de vida y cualquier política pública o gremial que lleve a educar al individuo y reeducar al médico en términos de cambio de estilo de vida es válida para hacer ese contrapeso de los poderosos de la industria, porque tienen mucho dinero, controlan nuestros congresos, controlan las actividades de educación médica continuada, porque es inevitable trabajar con ellos. Es un problema complejo, pero el impacto, la respuesta es que sí, el impacto que ellos tienen en nuestras decisiones es muy fuerte. Y sí, y lo decía el profesor Daniel, es decir, incluso medicamentos que llevan ya muchos años, que siguen sirviendo y de entrada, pues sin duda son útiles. Alto costo, esa cuenta está ahí. ¿Réplica o debate? Nos falta, no, tranquilo. O sea, Comentario. dale. HIV, Claro. precios altísimos de los medicamentos. Países que tomaron la decisión, a usted no me va a cobrar a mí eso que le cobra lo que quiere cobrar. OPS, eso es África, eso es Brasil. OPS hace compra masiva de medicamentos para HIV, para tuberculosis. Perfecto. Los modelos en enfermedades comunicables deben ser transferidos, los modelos económicos de financiamiento pueden ser transferidos a las enfermedades no transmisibles. Es decir, yo claro que creo que se medicaliza demasiado, pero cuando llegamos a comprar el remedio, hay que ir al precio menor. Y cuando yo voy a comprar desde Uruguay, que es un país pequeño, me quieren cobrar cualquier cosa. Pero cuando yo voy a comprar y soy un consorcio de 20 países latinoamericanos, ojo, la industria, tontos no son. Si tienen que bajar el precio, lo bajan. Total. Entonces, ellos son importantes en la mesa, pero no son los que dicen que se comen el menú. El menú lo tenemos que decidir nosotros, que somos la ciudadanía. Ellos tienen que hacer su negocio, tienen que ganar plata, tienen que dar trabajo, etcétera, etcétera, tienen que desarrollar medicamentos, pero nosotros podemos ponerle freno a eso. Estamos hablando, para de pronto alguien que acaba de entrar, estamos hablando de salud pública, no estamos hablando del socialismo del siglo XXI, ni nada de eso. No, estamos hablando de OPS. Sí, estamos hablando de OPS, por que si está acaso, en Washington, ¿no? Sí, porque es que allá estaba también el que para cada uno lo que necesita, etcétera. Desde la cuenta de alto costo, es que fíjense, por ejemplo, cuando hablamos de alto costo, generalmente estamos hablando de alto costo incluso de los medicamentos. Y obviamente cuando hablamos de alto costo en cuanto a medicamentos, compras centralizadas y demás, nos estamos hablando, entonces, Colombia se desliza por las compras centralizadas, específicamente por el tratamiento contra la hepatitis C, porque estamos hablando que eso desborda una cantidad de dinero. Incluso ahora cuando hablábamos de estrategias desde el punto de vista complementaria a la ley al acuerdo de punto final, hablábamos de compras centralizadas, pero estábamos pensando en el tecnológico, en el biotecnológico, en el último componente, en de la metástasis pulmonar que prolonga la vida 3 meses. ¿Por qué no hablar de compras centralizadas para estos problemas, doctor? Desde la cuenta de alto costo como una propuesta. Desde la cuenta de alto costo hemos tenido como esa perspectiva para utilizar tecnologías de alto impacto en cada una de estas patologías, no solo en enfermedad cardiovascular. Pero creo yo que no solamente hay que dar esa perspectiva, sino hay que mirar los recursos que tenemos, que estamos utilizando ahorita, si lo estamos utilizando bien. Perfecto. Porque creo yo que hay un desperdicio tan grande, lo mencionaba cada uno de los expositores de pronto al tocar sus temáticas, porque el sistema de salud colombiano incluye muchas de las pruebas que se deben realizar para tratar bien a las personas que tienen estas patologías. Y lo que hemos encontrado en la cuenta de alto costo es que tenemos una brecha muy grande, no solo en el diagnóstico, sino en los ya diagnosticados, no hacerles las intervenciones que tienen toda la evidencia necesaria para lograr resultados en salud. Por supuesto, también intervenciones farmacológicas o medicamentosas. Claro. Pero si no hacemos el básico, el ABC, pues seguiremos en este continuo y seguiremos hablando de enfermedades de un alto costo, de falla cardíaca, correcto, de resincronizadores, de trasplantes, y si no lo intervenimos desde ya, en este momento, pues seguiremos en un círculo vicioso y creemos que es el momento de poner el punto final
a tanta argumentación, pero empezar a utilizar efectivamente los recursos. Igual, componentes culturales, naturalmente elementos sociales, sin duda elementos económicos o que cruzan por obviamente discusión con la industria, porque esto también tiene que ver dentro de los factores de riesgo modificables. Todos estos componentes, sin duda, de los otros dos paneles pegan aquí. Una propuesta desde su arista, cuenta de alto costo, que podamos recoger nosotros, que sea factible, que potencialmente podamos, digamos, tomar como un elemento de aporte a esta discusión, doctor. El primero, identificar las poblaciones que tienen Correcto. la más alta probabilidad de tener estas patologías de base. Darle cara al problema y obviamente contar. Buscarlos, Perfecto. porque tenemos, por lo menos en las incidencias que tenemos identificadas en la cuenta de alto costo, las poblaciones que dice la literatura, que es donde más frecuentemente se presentan estas patologías, hablando de hipertensión mayores de 60 años, Con un subdiagnóstico. es una población muy pequeña en relación con las demás. Enfocamos los diagnósticos en las personas que consultan. La que no consulta, esperamos a que tengan el desenlace. Y eso creo yo que es el primer paso, buscar las poblaciones mayores para tamizarlas efectivamente y saber si tienen o no las patologías. Objetivar la estadística, que me parece una tarea importante y por encima de todo urgente. Doctor Quintero. La segunda estrategia, después de caracterizar a la población, sería el manejo multidisciplinario de clínicas de riesgo cardiovascular. Es importantísimo, porque es que no puedo mirar al hipertenso en la clínica de hipertensión y al diabético en la clínica de diabetes. Se tienen que crear mayor cantidad de grupos en el país que manejen en forma integral el riesgo y que manejen la prevención primaria, secundaria, incluso la paliación. Porque si no se hace en esa forma, se van a escapar muchos diagnósticos, se van a dejarse buenos tratamientos y va a ser poco seguimiento al cumplimiento de metas. Entonces sería la segunda propuesta. Importante ese tema, integral. porque es que generalmente nosotros hablamos, a nosotros como que no nos suena mucho eso, pero quienes lo manejan entienden perfectamente de qué se trata, que es gestionar el riesgo, y naturalmente dentro de ese contexto no podemos hablar de otra estrategia o de otro componente que la inter, como quieran llamarla, disciplinaridad e incluso inter, lo que sea sectorialidad. Doctor, su aporte. Yo creo que en cualquier país latinoamericano convendría una estrategia de lo que yo llamo crear un ejército de personal paramédico, digas enfermeras entrenadas y trabajadores sociales, e incluso en el caso dominicano hay un año obligatorio que el médico debe hacer trabajando para el gobierno antes de tener la libertad de hacer una residencia o irse del país. Si pudiéramos crear un ejército de esa gente que fuera la mano derecha e izquierda de los cardiólogos y de las políticas sobre esas tres enfermedades fundamentales cardiovasculares. Importantísimo eso. Eso sería, y no hay que invertir millones en eso. Si alguien conoce por acá el teléfono del doctor César Burgos, o que es el presidente de Sociedades Científicas, o el doctor Roberto Vaquero, que es el presidente del Colegio Médico, o el doctor Sergio Izaza, que es el presidente de la Federación Médica. Tenemos un montón de organizaciones médicas para que les digan que necesariamente tenemos que educar en competencias a los equipos de salud sobre estos temas prioritarios. Sí, ese sería, que la razón la mandan los panelistas. Es importante ese tema, devolver competencias, a tratar justamente de cualificar eso, y dentro del marco, ojalá, de certificación y recertificación, doctor Urina, la gente que ha trabajado en eso, doctor Calderón, la gente que de una u otra forma condicionaba la necesidad, por lo menos en nuestros países, de recertificar a los colegas, no como un elemento de oponernos justamente a la libre posibilidad de trabajar, sino de capacitarnos justamente dentro de estos temas tienen que estar absolutamente prioritarios dentro de esos marcos, independientemente de la especialidad o de la disciplina que uno tenga. Debería ser una obligación. Estoy opinando en borrador, ya que el tiempo se acabó hace 5 minutos. Entonces, doctor, su aporte. Bueno, con respecto a lo de devolver competencias, yo quería hacer una pequeña réplica. No debería haber, que nosotros es en lo que estamos tratando de apuntar, no debería haber un ingreso demasiado diferente del médico que trabaja en el sector público del privado, claro. Cuando estamos en un sistema nacional de salud, como es el caso. Entonces, si al médico le pago lo que tiene que ganar,
bueno, devolverá con impuestos, pero no lo tengo por qué obligar a trabajar en el campo, simplemente le tengo que pagar Obvio. lo que corresponde por ir. Entonces, creo que estos sistemas nacionales lo que tienen que asegurar es un salario equitativo y sí, por supuesto, si uno se forma en el exterior financiado por el Estado, debe volver a devolver lo que aprendió. Perfecto, es decir, que se reconozca la actividad de los componentes de promoción y prevención como un elemento importante, lo suficientemente rentable, económico para los equipos dentro de un contexto, obviamente, de equidad. Me parece que es apenas justo. Otra experiencia breve, pues estamos pasado de tiempo, que les quería comentar. No, tranquilo, doctor, tenemos que yo trabajo en el Fondo Nacional de Recursos, que por lo veo tiene similitudes con la cuenta de alto costo. Hemos tenido algún administrador que en algunas patologías logró bajar costos de forma muy inteligente. Tenemos un programa de prevención secundaria cardiovascular en el que con compras masivas de enalapril, hidroclorotiazida, atenolol, atorvastatina, metformina, insulina, tratamos unos 5.000 pacientes en prevención secundaria con el costo de 2 o 3 cirugías cardíacas por año. Y logramos en 10 años bajar la mortalidad un 9% en comparación con el paciente que se trata en el modelo habitual. O sea, nosotros tenemos nurse, médico y nutricionista. Le damos la bolsa de medicamentos por 3 meses, a los 3 meses vuelve, si no vuelve lo llama una nurse. Eso es muy barato porque son sueldos básicos, medicamentos realmente de muy bajo costo. Y le hemos ofrecido a algunas instituciones privadas pasarles el modelo y darles los medicamentos pagados por el Estado. Y algunos no lo han aceptado porque como le cobran a sus pacientes, sí, señor, claro, por el ticket, cobran una sobrecuota por enfermedad. Sí, bueno, claro. Y no les interesa dar atenolol o enalapril gratis porque lo venden a un precio de ticket de medicamentos y a ellos les sale casi nada. Y el último ejemplo que fue bueno es que ¿cuánto se paga un stent con drogas en Latinoamérica, por ejemplo? Claro. ¿Cuánto se paga? $1.500. Más. No, pues les quería comentar una experiencia que es interesante. El Fondo Nacional de Recursos hace 4 años llamó a licitación internacional para proveer los stents para todo el país. Tenemos unas 3.000 angioplastias por año, son unos 6.000 stents por año. Y en la última licitación que fue con Science, todavía mantenemos 30% de stent con drogas con Vision, fue por $1.480.000, con lo cual tenemos un costo de stent con drogas de $280 por paciente y de $100 el stent sin drogas. Entonces, realmente eso nos cuesta aproximadamente $120.000 por mes. Con $120.000 por mes tenemos tarifa plana. Los hemodinamistas podemos implantar todos los stents que consideremos sin estar pensando que baja la... Sí, claro. Y realmente eso a partir de un gerente de salud que tuvo una idea y hizo una licitación compartiendo el riesgo con el proveedor, nos cambió la práctica médica. Claro. Antes teníamos que salir, decirle, tiene $1.500 más, tiene $1.800 más, le pongo 1, 2, 3, le pongo con drogas, le pongo sin drogas, y ahora se transfirió esa responsabilidad. Entonces tenemos muchas cosas malas también. Miren que no es una maravilla Uruguay, pero tenemos pero son un par de ejemplos de los cuales gente que le puso pienso, que utilizó los recursos en forma realmente muy prolija, recursos públicos, nos cambió a los clínicos, a los intervencionistas la manera de trabajar. Y fíjese que eso se puede, digamos, denominar, modificar los estímulos, que definitivamente cruzan esencialmente por lo económico y por la remuneración, que debe ser justa siempre para todos los profesionales del sector, independientemente de su disciplina o del trabajo que realicen. Doctor, cierre el panel, obviamente, difícil. La conclusión. Primero agradecer, porque creo que ha sido muy fructífero. Sin duda. Me parece que es muy interesante compartir experiencias
desde países socialistas como Cuba, desde países más socializados como es Uruguay. Los argentinos somos el ejemplo de lo más complejo del mundo, porque son 23 provincias, no les cuento cómo es el sistema de salud privados, y encima, sí, eso es lo que tenían de malo los uruguayos, los argentinos que vamos a visitarlos a ellos. Y me parece que tenemos problemas en común, pero también tenemos problemas que son más regionales. Por ejemplo, México tiene el problema de la obesidad y la diabetes, que es tremenda. En el Caribe la hipertensión tiene una malignidad que no se ve, por ejemplo, allá por el sur. Yo lo que creo es que tenemos problemas en común y creo que tenemos que propender frente a cualquier sistema político que tengamos, la cobertura universal de la salud. Eso que es aspiracional, yo me lo creo. Y me creo que a cada uno hay que darle lo que realmente necesita. Y yo acepto cualquier heterogeneidad, pero creo que cualquier individuo merece una vida digna de ser vivida, y eso significa libertades políticas, trabajo, educación y salud. Así es. Y hablando de Argentina, parodiando pues la frase de algún personaje de nuestro país, si se encuentra algún día con el Papa, salúdelo, que lo pensamos mucho. Aquí acostumbramos a mandar saludos, que es que nos encontramos. Salúdeme, el que le mandó saludos, fulano. Dígale que a ver si viene por la Argentina algún día el Papa, porque okay. Va a todos lados y por la Argentina. Sin duda, el aplauso es para ellos, naturalmente para ustedes. Y queda la conclusión. Las conclusiones son simples. Fíjense que hay tareas, que hay ejercicio, que hay que hacer, y por encima de todo que hay las posibilidades de modificar elementos que naturalmente nos impactan a todos dentro de una perspectiva de bienestar para todos, si nos ponemos obviamente a la par de estos aportes desde el plano académico, desde el plano económico, desde el plano cultural, naturalmente desde la experiencia y sin duda si lo alimentamos con la voluntad de todos.